adictos al plástico de YouTube. Ahora en Radio Vorterix, Mar del Plata. Vamos a hablar de juguetes y de mucho más. Vintage y nuevos para coleccionar. Cine, series, cultura pop, retro, adictos al plástico. Vorterix, Mar del Plata. He-Man, Rambo y Thundercats, adictos. DC, Marvel y halcones al plástico. Adictos al plástico. Muy buenas tardes. Acá Buenas, llegamos bienvenidos. nuevamente a Adictos al Plástico, un programa de cultura pop, coleccionismo en Vorterix Mar del Plata. Hola Guille. ¿Cómo andan, Nahuel? Bien, ¿Todo bien? Hoy tenemos un lindo programita Tenemos un programa muy que interesante. va a haber muchas cosas técnicas, va a haber mucha nostalgia, porque es algo que por desgracia no está muy arraigado hoy en día, que es como que se ha ido perdiendo un poquito, pero le estamos metiendo rosca a ver si podemos volver a las fuentes, A lo que era antes. a lo que era antes, que es, Sí, sirve, capaz. sirve más para estos tiempos que para los de antes, porque Sí. sirve como una terapia, es un tiempo para tomarse para uno. Sí. Así que hoy, A ¿de veces, qué vamos a hablar? A hacer la presentación. Hoy vamos a hablar de maquetas y de pinturas. Todo lo que es relacionado al modelismo. Y Exactamente. tenemos dos invitados expertos en el tema. Exactamente. Tenemos a Santiago, que es representante del IPMS filial Mar del Plata. El IPMS es, si no recuerdo mal, International Plastic Modelist Society, Perfecto. que es un organismo internacional Sí, así es. de modelismo Sí. plástico, Sí. y tiene su filial acá en Mar del Plata, y Santiago está representándola. Y también tenemos a Diego Martínez, que es artista de la ciudad de Mar del Plata, escultor, pintor, multifacético, A todo. que con ellos vamos a hablar de lo que es maquetas y Espectacular. pintura y técnicas para pintar y demás sobre este mundo hermoso Sí. que son las maquetas. Como vos dijiste, que de a poquito va remontando vuelo. Exacto. Yo creo que puede ser también por una cuestión de costos. Viste, como está el país, es medio difícil sí, ahora. Y competencia también, porque ahora te venden muchas las cosas ya armadas en los kioscos. Sí. Es como una competencia desleal. Son varios factores. Hay Y muchos bueno, factores. tiene de todo, claro. El económico es uno muy importante, pero hay muchos Y factores. más ahora, por Sí, sí, eso. sí. Hay Bueno, maquetas. bienvenidos a Muchas los dos. gracias. Muchas gracias. Eh, Vamos a arrancamos con Santiago. Sí. Arrancamos con Vamos Santiago. a hablar todos, así que no Claro, se preocupen. Perfecto. A ver, vamos a un lindo coloquio. Bienvenido, Santiago. Bueno, muchas gracias. Contá un poquito para la gente que nos está viendo y escuchando qué es el IPMS. Bien. El IPMS es una, como lo dicen las siglas, vamos a decirlas en castellano para que se entienda mejor, es la Sociedad Internacional de Modelistas Plásticos. Se originó en Inglaterra en la década del 60, se fue difundiendo a través del mundo y tuvo su llegada a la Argentina a principios de los 80. En el caso de nuestra agrupación, se fundó en el año 85. El objetivo era nuclear a los modelistas plásticos Claro. de la zona de Mar del Plata. Y así como está la nuestra en Mar del Plata, hay en distintas ciudades. Generalmente las ciudades más importantes de Argentina tienen su IPMS. Buenos Aires, La Plata, Rosario, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza. Las Neuquén, ciudades- los chicos de Neuquén, Neuquén, que estuvieron el los otro día con conocimos. nosotros. En el norte también, Salta, Jujuy. Básicamente en todas las ciudades Qué bueno. importantes de Argentina. ¿Eso sucede en todos los países del Sí, mundo? o sea, en todos los países donde hay alguna agrupación IPMS es muy común que suceda así. Lo que, como forma de organización, lo que hace Inglaterra es, a los distintos países donde hay agrupaciones de este tipo,
da la autorización para utilizar la autorización para utilizar las siglas, ¿sí? Claro. Es como si yo, por ejemplo, quiero poner la cadena famosa de hamburgueserías en Mar del Plata sin autorización. Claro. No voy a poder. Exacto. Entonces, ellos a través de un nombramiento, es un acta, otorgan a alguno de los clubes, por ejemplo, en este caso de Argentina, el nombramiento como IPMS Argentina. Nosotros, en el caso de Mar del Plata, Sí. tenemos la fortuna de ser el IPMS Argentina. ¿Esto qué significa? Que a través nuestro podemos nombrar otras filiales que tienen... Ustedes serían el representante nacional. Claro, de ellos IPMS. dicen National Body, o sea, el Claro. organismo nacional. Claro. Sí. A través nuestro se nombran a las otras entidades para que puedan utilizar ese nombre. ¿sí? O sea, cualquiera, por ejemplo, de Mendoza, IPMS Mendoza, Nos escribe a nosotros. si necesita Claro. contactarse con el IPMS central en Inglaterra, Claro. tiene que usar el canal Claro. a través de ustedes. Claro, o sea, Suenan anexo ustedes. exactamente. Nosotros lo que hacemos es recibir el pedido de, en este caso, por ejemplo, Mendoza, que justamente hay un IPMS Mendoza, recibir ese pedido. Ellos dicen, bueno, nosotros queremos ser una agrupación IPMS. Bien. Se le dan una serie de requisitos que son muy básicos, que es básicamente tener una comisión directiva, una cantidad de socios mínima, Claro, sí, estar organizados. organizados básicamente, y ese pedido nosotros lo elevamos a Inglaterra. Inglaterra siempre da el visto bueno, si se cumplen con los requisitos. Claro. Nosotros, básicamente lo que más nos interesa es tener agrupados por ciudades a los clubes, ¿sí? O sea, tratamos que no haya varios clubes en una sola ciudad, sino que Claro, que se junten. que se agrupen. junten, Claro. exactamente. Y bueno, y así se va... Sí, difundiendo la Difundiendo, actividad, exactamente. manteniéndola. Exacto. Porque esto es algo muy común de los que tenemos, que andamos en los 40, era algo muy común de nuestra infancia, las Ujú. maquetas. Sí, sí, sí. Que regalaban por ahí para Navidad, para los cumpleaños. ¿A quién no le regalaron? Un avioncito, un barquito. Todos. sí. Me acuerdo una vez me regalaron un helicóptero que era así, de este tamaño. No sé si lo terminé de armar y a los Que 2 venía. días ya estaba todo quebrado, pero era una porquería. 3 partes venía. Claro, pero eso todos ¿no? hemos hecho eso en algún momento, que lo Y sí. pintábamos mal, lo pegábamos con la gotita y nos quedaban todos los Sí, bueno, acrílicos, pero todo- bueno, está Todos bien. velados, todos. todo- La cuestión sí. era haberlo armado. Es que a ver, Sí. todos empezamos así, armando mal. Todos. Claro, sí, Eh, uno no. Seguía las instrucciones que te venían en la caja y ya está. Yo, por ejemplo, que era muy ansioso, por ejemplo, Sí, yo no esperaba tampoco. yo me acuerdo, la primera maqueta mía que tuve fue un avión, que me regaló mi papá cuando yo tenía 12, 13 años, después que yo le rompa las maquetas de él. Claro. Mi papá armaba. Ah, está bien. Entonces, él cansado de que yo siempre le destrozara sus maquetas, dice, no, al pibe le gusta, vamos a regalarle una maqueta. Me regaló una maqueta. Creo que tardé media hora en armarla. No la pinté y sobre el mismo plástico vacío, así crudo, le pegué todas las versiones de calca. Claro, Era un sí. floripondio la maqueta, ¿no? Pero bueno, uno después se va perfeccionando y aprende mucho cuando se une a estas agrupaciones. Claro. Sí, me imagino. Yo siempre lo fui haciendo de manera muy esporádica hasta que terminé la facultad. Cuando terminé la facultad le empecé a dedicar más tiempo. Después empecé a ir al club y ahí es donde uno realmente conoce a fondo la Claro, práctica sí, del modelismo. empezás a Sí, aprender todas las técnicas, empezás sí. y empezás a aprender pasos básicos. ¿Cómo sacar las partes del plástico? Pintar el interior antes de armarlo. Ese tipo de cosas. Yo igual nunca pinté ninguna maqueta. Pues Están después todas te sin volvés pintar. loco. No, yo sí, yo las tengo pintadas. La todo mía con es todo pincel, crudo. un desastre horrible, las arruinaba todas. Y las Estaban pego. hermosas y después las pintaba con pincel y quedaban horribles. Y Lo que bueno, pasa es que la pintura es fundamental. O sea, Claro. una maqueta de calidad más o menos la puede pintar bien y queda perfecta. Ahora, una maqueta espectacular, por ejemplo, esa maqueta que está ahí, que es espectacular, la pinta mal y la arruinó. Claro, La pintura es lo fundamental. claro, sí, digamos. porque es el final de la Claro, obra. Es lo que, es lo le que da- se ve. Exactamente. Es lo Sí, que se ve, sí, por sí, el armado, el ensamblado, una vez que está pintado, por ahí hay cosas que van a pasar desapercibidas si están bien Pintadas. ensambladas o no. Tal cual. Pero el acabado de la pieza es lo que la hace atractiva visualmente. Tal cual. tal Es cual. más, creo que muchas veces la pintura puede llegar a representar que no es una maqueta. Una vez uno pregunta, ¿es una maqueta? Pues si está muy bien pintado parece como si estuviese hecho de otra cosa. Claro, sí. Bueno, Eso es lo que tiene. justamente una de las cuestiones que se persiguen al momento de armar una maqueta es el realismo. Eso te iba a Claro. decir, ¿Sí? exactamente. Entonces,
Obviamente no va a ser lo mismo ver un barco que mira 50 centímetros en una maqueta que ver uno real. Pero uno trata de buscar dentro de esa reducción a la escala el mayor realismo posible. Sí, he visto. En los eventos de ustedes he visto cada Se ven cada cosa. Que uno a veces, el como desgaste. decíamos, Sí. dan ganas de llevarse todo. Sí. Che, y acá En primer Santiago, en Mar del Plata, ¿cuántos miembros tiene el IPMS más o menos? Actualmente activos más o menos 35 personas. Tuvo su auge en las décadas del 80, 90, que eran más socios. Algunos, bueno, dejaron la actividad, otros se sumaron. Es variable, pero en promedio siempre hay unos 35 socios. Claro, sí, porque activos. es una Bien. actividad que demanda tiempo. Sí, Y sí. Porque antes de arrancar el programa, justo vos comentabas que por ahí armás 4 o 5 maquetas en el año. claro, y armando mucho. Claro. Es algo que demanda mucho tiempo y no es hacer pastelito. No. No, porque también demanda mucha investigación sobre el Exacto. trabajo, cómo era realmente. A veces hay muchos trabajos que son de hace muchos, que representa un vehículo, un tanque o lo que sea, que es de la Segunda Guerra Mundial o hace 40, 50 años. Y tenés que buscar esa documentación para saber cómo era, Claro. para buscar ese realismo que siempre se busca Claro, en el sí, modelismo. mira, justo ahí, Sí. ahí comentaste algo. Puede ser, yo tengo un dato que no sé si es veraz y vos me vas a saber decir bien. Por ejemplo, lo que es de la Segunda Guerra Mundial, lo que es nazi, no vienen calcas al agua de la cruz esvástica. Exacto, depende de la Entonces, marca de la maqueta. si vos lo querés hacer Realista. real, documentando una Claro. pieza histórica, Ujú. ahí ya te tenés que también Es enroscar en ese sentido. Claro, es un tema de mucha controversia ese, porque a mí me ha pasado. O sea, yo porque arme una maqueta de un vehículo de guerra alemán o un avión, un barco alemán de la Segunda Sí. Guerra, no quiere decir que sea un nazi. Claro, no, ni Uno hablar. lo que está haciendo es volcar La historia. la historia a un objeto reducido en una escala determinada. Más allá de la Seguro, historia, sí, por ejemplo, seguramente. yo que sé, el Stuka Claro, es un avión que está recontra bueno. claro. ¿Qué tiene que ver el avión con Sí, quién lo pilotaba o quién No, exacto. o quién lo mandaba en operaciones? Sí, el avión es un- particularmente, bueno, Sí. en mi percepción particularmente los vehículos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, por su forma y sus colores y su tecnología, toda la forma como artísticamente es mucho más atractivo que algún vehículo Claro. aliado. Pero eso no quiere decir que tengas una cierta ideología ni nada, Claro, se no, comparten. no, no, eso se Son sabe. cosas completamente distintas. No, por Claro. ejemplo, a ver, yo he armado, yo que armo barcos, principalmente he armado barcos ingleses, alemanes, norteamericanos, argentinos, hasta brasileños. Entonces, si uno tuviera una ideología, tendría un matete terrible en la cabeza. Claro, no, sí, no es ni así. hablar. Uno representa el vehículo, el barco, el avión de la manera lo más fielmente posible con el original. Claro. Claro, eso se persigue, en el club se persigue eso. Exacto. Pero, por ejemplo, hay países que no se puede. En Alemania no se puede representar la esvástica. Entonces, las maquetas de marcas alemanas, en la hoja de calca, la plancha de Sí. calca, no vienen con la esvástica. Incluso no está permitido en los concursos que se hacen igual aquí acá, en las exhibiciones y demás, no está permitido la Sí, esvástica. claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un juez en un concurso va a juzgar ese vehículo y le falta la esvástica, obviamente van a obviar ese detalle. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, ellos tienen una cuestión mucho más sensible con el tema del nazismo que Sí, ni que hablar, nosotros, ni hablar. ¿no? Más allá de que, vamos al caso, que la esvástica es una cruz que Sí, de la tiene antigüedad lo están usando. cientos y cientos de Exacto, años sí, sí, sí. previos a lo que fue... Que después se le de haya la dado Guerra un mal Mundial. uso es otro Claro, tema. Claro. Pero dentro de lo que es la fidelidad histórica, uno lo que persigue es eso, justamente, lo más fiel posible con el original. A veces despierta controversia, a mí me ha pasado, yo me acuerdo cuando era soltero, todavía vivía en la casa de mi madre, Sí. estaba armando un barco alemán que llevaba unas esvásticas grandes, hacía proa y a popa. Claro. Sí. Vino una amiga de mi mamá y me dijo de todo. Pero bueno, ahí tenés que explicar. Claro, cómo no, es el- pero que también es la empatía que se necesita hoy en día, Claro. que el otro también comprenda que lo que se está haciendo es No, y también... una maqueta de un vehículo, no representando ningún tipo de ideología. Exactamente. Y también de nuestro lado entender que a otra persona puede herirle cierta Obvio, sensibilidad. obvio. Hay una anécdota que es muy conocida que sucedió en Paraguay, en un concurso en Paraguay, que una persona presentó un Enola Gay, que es el avión que arrojó la bomba sobre Hiroshima. Sí, sí. Pasó un japonés, ¿no? A mirar el concurso, pasó y se Mira. fue.
al rato volvió con una escoba y lo destrozó el avión. No, mira, no Claro, sabía eso. son cosas que a veces uno por ahí no lo entiende, pero a ciertas personas Sí, te pones en el lugar y... Claro. Igual ahora es como que ya el modelismo está empezando a ir hacia otro lado. Más hacia el lado de la fantasía, más hacia el lado de Claro. la ciencia ficción y demás. ¿Por qué? Porque ya los chicos más jóvenes, para ellos la Segunda Guerra Sí. es algo que Muchos Sí, niños no saben. anecdótico, ¿no? capaz que ni saben lo que fue. Claro. El tema es que el modelismo como lo conocemos hoy en día arrancó en la época de la posguerra. La década del 50, década del 60 es donde empezó a comercializarse los kits de plástico como lo Claro. conocemos hoy en Sí, día. muchas cosas, porque lo que es el ferromodelismo, creo que Marklin también nació Tal a finales cual. de los 40. Es una época que se desarrolló toda la industria del modelismo. Claro. Y los chicos de esa época, ¿qué tenían más fresco, más presente? Y La todo guerra. eso, claro. Todo el mundo tenía presente la guerra en esa época. Más allá que obviamente había maquetas de todo estilo, autos, barcos, Sí, sí, aviones, sí, sí, pero sí. bueno. Pero la Segunda Guerra Mundial, luego la Vietnam, fueron temáticas muy presentes en esa época. Hoy por hoy ya, los que eran chicos en esa época, hoy son gente grande que sigue armando por ahí la misma temática, con otro nivel ya de más profesional, entre comillas, si se quiere, Claro. pero los chicos más jóvenes ya se vuelcan hacia otra temática, Claro. que está buenísimo porque se hace mucho más abarcativo el Obvio, el y tema. seguramente los que estén por otra temática también en algún momento van a rescatar alguna pieza de distintos momentos históricos. Exactamente. Yo, por ejemplo, yo en mi colección yo tengo avioncitos, tengo aviones, los aviones que participaron de Malvinas, aviones de la Segunda Guerra de los dos bandos, y de la Primer Guerra, por ejemplo, que no lo tengo, y me encantaría tenerlo, es el avión del Barón Rojo, el que, Fokker. el que es triplano. Triplano. Ujú. Ese está buenísimo, pero por el avión, Claro. una hermosura. Y por la historia de esa pieza. Claro, bueno, después mira, de historia Sí. tengo, a mí los aviones siempre me gustaron. De historia tengo la maqueta del Flyer, el primer avión a motor de los hermanos Wright. Ujú. Ese tengo la maquetita esa que la pude conseguir y lo tengo, ese es una pieza entrañable para mí. Sí, sí. Muchas veces uno arma maquetas, por ejemplo, yo hablo desde mi caso particular, ¿no? ¿Por qué? Porque le gustó tal barco, tal avión, lo que sea, o por la historia. Claro. Capaz que no le gusta tanto el modelo en sí, pero tiene una historia que lo hace atractivo. Claro. Entonces son dos maneras de cómo llega uno, cómo aborda uno a una temática para un modelo en particular. Ni hablar. Y así tenemos millones de ejemplos. Sí. Sí, bueno, lo que te decía, yo el F-14 que salió de la colección de La Nación en los kioscos de diario en escala 1.72, yo ese lo pinté todo y me hice un custom de una Valkyria de Robotech. Claro. Después tengo una 10 que lo tengo ahí para en algún momento hacerle el custom que sea el avión de Cobra de G.I. Joe. No son exactamente iguales, pero Claro. tienen esa... Otra forma de conseguirlos no hay. Está basado también. en ese Bueno, avión. pero igual, ahora el diseño. hay algo que hace que tengamos acceso a piezas que por ahí antes era más difícil de conseguir, que es la impresión 3D. Sí, eso ya vamos a hablar. No te adelantes. Bueno, vamos a mostrarle un poquito acá. Acá lo que trajo Santiago es una maqueta de una Valkyria de Robotech. Para los que no recuerdan cómo es esto, permiso Santiago, ¿eh? Sí, cómo no. Estos kits venían con su planchita de stickers, que son calcomanías al agua, Así que hay que poner en un platito sopero, Poquito. agüita tibia, Tibia y sumergirlo, claro, y con sacarlo una pincita de despacito. depilar se va agarrando piecita por piecita, se va colocando, se moja la superficie, se pone. Qué complicado. Después con una servilletita de papel se le saca un poquito el líquido y va quedando fija en su lugar. Y todo esto venía en planchas, que no sé si tiene un nombre específico, Árboles, le decimos nosotros. Árboles. Sí. que Está ahí bien. vamos a hacer foco, que era una planchuela de plástico inyectado con todas las piecitas sujetas a ese árbol. Entonces uno después iba
con un bisturí, con un cúter, Cortando. cortando cuidadosamente, siempre algo se te rompe. Limando. Bueno, Siempre pero todo algo eso se después te lo soluciona rompe. la masilla. Exacto. La masilla y un lijeadito arregla todo. Estas son cosas que es imposible que los que tienen 40 no lo conozcan, todos lo conocen, y estaría bueno que las nuevas generaciones también empiecen a conocerlo un poquito, porque es lindo todo el proceso. Sí. Sí, Si bien uno disfruta con la pieza terminada, el proceso tiene otro gustito, el hacerlo uno mismo, tomarse su tiempo, es un momento para uno. Ese es el problema, tomarse su tiempo. Claro, exactamente. Yo no tenía paciencia. Yo lo quería armado ya. Por eso así hice cada desastre. Bueno, Que pero tengo armados por ahí, pero bueno. eso justamente creo que lo que diferencia un poco quizás al modelista del coleccionista. Claro. Muchos modelistas son coleccionistas, no todos los coleccionistas son modelistas. Claro, Porque, complicado. por ejemplo, nosotros los modelistas tenemos un problema que armamos la maqueta y quedó guardada capaz en una caja y no la vemos durante años. Porque justamente como decía él, el disfrute pasa por el armado. Y sí. Por ese momento para uno, para el cable a tierra, de estar haciendo eso luego del día de trabajo o de lo que Claro. sea, y pasa por ahí. Obviamente está la satisfacción de ver la maqueta terminada como uno la quería ver, pero a mí me pasa, estoy terminando una maqueta y ya estoy pensando en la siguiente. Es En cómo complicado, resolver es los complicado, problemas, claro. cómo resolver los problemas que me va a plantear la próxima maqueta. Una vez que está terminada, unas fotitos al cajón y se sacan en épocas de exhibiciones, concursos y demás. Fu. Y no querés, No, yo podría. cuando las terminás de armar, no querés dármelas a mí, yo las pongo en la vitrina. Le Claro. ponemos un precio, el año. Y después cuando la querés exhibir, pasás por casa y la llevás, no hay Bueno, problema. eso es un tema. Mucha gente me pregunta para comprármelas las maquetas. Yo tengo mi página particular que por lo menos una o dos veces por semana me pregunta cuánto vale tal. Le digo, no vendo. Ah, está bien. No vendo las maquetas, son como un hobby personal. Hay muchos que la venden y está perfecto. Claro, Yo sí, lo armo sí. para mí, para tenerla yo. ¿Por qué? Porque creo que si persiguiera una cuestión económica con las maquetas, ya no disfrutaría tanto. Las estaría haciendo por obligación para otra persona. Claro, he visto mucha gente no. He visto algunos que hacen maquetas, que le entregás el modelo Ujú. y te lo arman, te lo pintan, todo. Bueno, te cobran, por supuesto. Sí, sí. Y te llevas el modelo terminado. Lo cual está perfecto, no, está 10 puntos. Yo en Sí. el caso particular no hago eso, pero está perfecto. Pero hay gente que lo hace. Pues. Sí, 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 sí. Más para uno sacarse, si no sabe armar o no sabe pintar, se lo dan a alguien que no es barato tampoco. Sí, y el tema de la pintura es un... Para mí es complicadísimo. Es un lo de temita que es lo que decíamos, puede arruinar la pieza. Totalmente. Una La vez pintada, pintura. ¿cómo le sacas la pintura? Te puede arruinar la pieza, te la puede salvar. También. No, las dos cosas, por Obvio. supuesto. Pero Obvio. me O imagino que... una maqueta de baja calidad, una figura, lo que sea, vos la podés salvar con la pintura. Claro, porque muchas veces Podés. uno que está buscando un modelo específico, de ejemplo, no sé, un avión. Y capaz que lo encontrás de una marca que no es buena marca. Y decís, bueno, lo compro igual, lo armo y después, bueno, hay técnicas como para mejorarlo. Exacto. Con masilla, como dijimos recién, un par de cositas más. Y después, bueno, con la pintura. Ahí si uno hace una buena pintura, ya ese modelo es como lo salvaste. Pero ya tenés que saber las dos cosas. Sí, Tenés que y- saber y pintar, también, armar. y también un poquito más lijar, allá, por lo que todo. decías vos, Santiago, recién del 3D, que hay hoy en día para lo que es el coleccionismo hay mucha oferta de figuras y piezas hechas en 3D, también por una cuestión económica, que hay piezas de marca que son inalcanzables, de estatuas coleccionables, ¿no? Ujú. y que se hacen en 3D, son un poco más económicas, no mucho, pero son un poco más económicas, y que con la pintura quedan toda perfecta con la pintura, y después hay un detalle que la destrozan, que es el esmalte que le ponen al final. Yo no puedo decir nada porque no entiendo. El barniz que le echan al final muchas veces lo estropean, Por eso. porque hay piezas, por ejemplo acá Diego trajo un busto hecho por él, que está pintado, que es Sí, una increíble. maravilla como está pintado. Y bueno, yo he visto, como les decía, de esas piezas hechas en 3D, que, por ejemplo, una que vi que no lo podía creer, era el zorro
arriba de Tornado. La figura estaba espectacular, espectacular. Pero el acabado le tiraron barniz brillante y el caballo brillaba más que una camioneta 0 kilómetros. Era una estatua de San Martín más que el zorro. Claro, pero lo destrozaron, Entonces va más allá de la pintura también por ahí. Todo. Tiene que ver. Sí. Esto seguramente debe tener algún barniz mate. Tiene barniz mate, ponele en lo que es las telas, tiene barniz mate. En los ojos le puse barniz bien brillante para resaltar los ojos. Y el metalizado como viene la pintura. Claro. No, pues está espectacular. Sí, es una figura, no la modelé yo. Hice Claro. solamente el trabajo de Eso, pintura. Claro. Esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Es un emperador Sí. romano. Sí, un general romano. Un general romano. Sí, yo una de las últimas esculturas que hice un leono arriba de la cabeza del cubil felino. Y ese yo uso un barniz mate, es Acrylex, que es brasilero. Es muy bueno, muy bueno. Acá en Mar del Plata no lo venden en Capital nada más. Y queda mate. Y después, para lo que eran los ojitos, el logo de los Thundercats de la espada del augur y todo, yo soy más rudimentario, voy por lo que tengo a mano es lo que uso. Claro. Y le pongo es brillo de esmalte de uña, el brillo transparente, le doy con eso, entonces quedan las partecitas que yo quiero, quedan brillantes. Bueno, pero vos sabés que nosotros solemos echar mano muchas veces de lo que tenés, de claro. productos que Claro. no están tan relacionados con el modelismo. Claro. Por ejemplo, muchas veces usamos para diluir pinturas acrílicas el limpia vidrio. El Mirá. limpia vidrio, el que Sí, viene el azul ese. El azul ese, sí. Mirá Lo usamos vos. muchas veces para diluir pinturas acrílicas. Las diluye perfectas. Ah, mirá. Sí. Mirá. No sé quién lo habrá descubierto en su momento por accidente. Bueno, ¿Para pues el se- aerógrafo va bien Sí, eso? se fueron- Ah, se mirá, fueron que pasando yo tengo la ese tapa. problema, el aerógrafo, ¿viste? Se te tapa Se cada... tapa. Claro. Sirve Está para el aerógrafo y 15 rompe minutos la- y tenés que estar... Sí, Claro. depende de la Y calidad de también la rompe pintura. la tensión superficial de la superficie donde vas a pintar. Claro. Vos si pintás con acrílico, diluirlo con agua, vas a ver como que te van a quedar puntitos Sí. de pintura, pero con el limpiavidrios como que rompe esa inercia del agua y hace que se expanda más y va a ver qué mejor. mirá qué bueno, ese dato es buenísimo. Sí. Bueno, Y yo para los que quieren meterse con eso y dicen, no, pero aerógrafo tengo que comprar un compresor y todo eso, yo les tiro un dato que es el que uso yo. Yo uso el vaporizador, el nebulizador. Sí. Le conecto el aerógrafo ahí y va como piña. y Mucha si gente no lo tenés usa. plata, Lo tenés soplás. que- lo tienen que usar 20 minutos y parar un ratito, porque si no, no llega a pasar Pero un sí, día. Sí. A ver, Sí. siempre lo más recomendable para diluir las pinturas y demás es el producto específico para esa pintura. Claro, sí, Obvio, pero obvio, sí. Pero estamos Que no- en Argentina. Claro. Entonces muchas veces echamos mano de cosas que no son tan características. Nos arreglamos con lo que podemos. Exactamente. Es así. exactamente. Bueno, Sí, yo después voy a preguntar, quiero saber bien de pintar Sí, pincel, aerógrafo, pero que tenemos los vamos a exprimir. porque no es lo mismo. Uno cuando tenía las maquetas, yo lo poco que pinté era con pincel, aerógrafo no existía, Sí. ¿no? ¿Qué era el aerógrafo? Nada. No, con la lapicera. Sí, no. Soplando. Y pintaba así, me quedaba con relieve, todo, pero bueno, Bueno, es lo que teníamos. nos están escuchando en el 104.5, nos ven en www.vorterixmardelplata.com.ar o en la aplicación Vorterix MDQ. Esto es Adictos al Plástico. Vamos a la tanda y ya volvemos. Bueno, acá volvemos. Porque ya nos dio la orden Ivana. Teníamos que Empiecen, volver y empiecen. volvemos. Bueno, No. ¿con qué seguimos? Y vamos a ver un poquito de pintura. ¿Con la pintura? Dale, Sí, arranca. después vendamos. Empecé a exprimirlo un poquito, Diego. Le doy de acá de derecha. No, yo lo que quiero saber es de lo que es la pintura. Lo que siempre me gustó a mí es las sombras. La sombra. Las sombras, porque yo cuando pintaba, ¿qué sombra? Le daba directamente el color que El venía. color, claro, y, y quedaba un color plano. claro, y después cuando iba a los concursos así de maquetistas, veía que el desgaste, le hacían desgaste, le hacían a la chapa, viste, le hacían como que estaba oxidada, y wow, pedazos de pasto y todas esas cosas que le ponían, yo me sorprendí. Y lo de las sombras era increíble cómo cambiaba totalmente un modelo de normal así pintado como lo pintaba yo
Claro, es generar el contraste. El contraste que Esa es la en palabra, en una contraste. escala, por ejemplo, en una figura en escala 1:1, el contraste que una persona normal, Claro. la luz, nosotros tenemos todos colores planos, lo que sea ropa, capaz en la piel tenemos distintos tonos. Sí, Pero lo que sea la ropa, no sé, los objetos, cuando pega la luz hace una sombra siempre. y que eso lo que hacemos es representarlo a escala, porque en escala eso no pasa. Claro. Y eso lo tenés que representar a pintura. Sí, y Buscar eso, ese contraste de luces y sombras para que la figura sea más llamativa a primera vista. ya eso tenés que saber la técnica de dónde da la luz. Sí, generalmente es ponerlo. generalmente usan una iluminación cenital, que es iluminar desde arriba. Y, perfecto. Se pueden usar otros tipos de iluminaciones de costado con distintos colores. Así que todo tiene una técnica. Sí, todos tienen su técnica, su método. Pero Mirá. básicamente es estudiar la figura real, Claro. cómo se mueven las telas. Aguadito. Bien aguadito, sí. Primero se hace un color base, después Sí. se llama veladura la técnica que uso yo, que es usar la pintura acrílica bien diluida en capas, Y vas pasando, intentando. seca, Sí. y se va haciendo ese degradé de traspaso de los colores de la luz a la sombra lo más sutil posible. Y ahí Claro. se hace ese efecto. Y ahí es donde cambiás una maqueta de un principiante como yo a un experto. Hablando en figuras, en maquetas, Claro. es un Pero poco que distinto. hay que, más allá de que la práctica hace el maestro, como dice el dicho, es también investigar, no es tirar. Hoy en día, está bien, vos tenés casi 50 años, entonces no tenías. Claro. Por la- supuesto. no había la Para que se me comunicación de hoy en desinfló día. la rueda de... Y hoy en día empezás a googlear y si le pones ganas, encontrás, más allá de tutoriales, encontrás información para vos tratar de replicarla, no siguiendo un tutorial. Lo bueno es que uno ponga su impronta. Entonces, Y bueno, pero para eso ya tenés ¿y que cómo hacía saber. esto? Por ejemplo, la técnica de veladura, que decía Diego, es la técnica característica de Rembrandt, que para mí es el Exacto. maestro de los maestros para siempre. Y si vos mirás los cuadros de Rembrandt, siempre tenían, por ejemplo, el soldado romano en el medio bien iluminado, y a medida que iba, como hoy ponen en Instagram las viñetas, que les Claro. queda todo oscurito alrededor, bueno, así son la mayoría de los cuadros de Rembrandt. Y Rembrandt lo hacía por la técnica de veladura, que era una capa muy diluida y iba pasando una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, en toda la zona que fuera necesario, y iba Claro, y vas cambiando el tono logrando en cada pasado. muy levemente, iba logrando las profundidades, las sombras. Eso se investiguen, loco, muévanse y traten de hacerlo. Sí, hay Y muchas técnicas que vienen de las artes visuales, Claro. las artes plásticicas. Prácticamente todas las técnicas que usamos en el modelismo vienen de ahí. Claro, Son- pincel seco, para pincel lo seco. que es el oxidado, es pincel seco. el la aerógrafo mayoría es un de las instrumento que veces. se usaba en ilustración hace 50 años. Hoy ya no se usa más porque todo digital. Pero todo eso viene de las artes plásticas. Vos también cuando te enseñan técnicas, ves algunos tutoriales que son muy buenos en internet. Hoy en día tenemos el conocimiento de la humanidad en la palma de la mano. Claro. Así que no Sí, tenemos sí. excusa de no aprender. Con la tecnología, por eso, sí. Sí. Tenés tutoriales que te muestran cuadros, fíjate cómo hizo este artista, esta tela, esta iluminación, y la aplicás a la figura. Si se ponen a buscar van a encontrar mucha Sí, y información. después, pequeños detalles, sí. La pupila del ojo, microfibra. Sí. Y sí, microfibra arriba del acrílico, marca perfecto, está buenísimo. Y sí, uno tiene que ir buscando herramientas de lo que tenga. Y de última, si te sale mal, y bueno. Se vuelve a pintar, no pasa Claro. nada. Podés pintar volvés a pintar arriba. arriba. Si usaste capas finas, podés pintar arriba otra vez. Y si no, Vos, por ejemplo, Diego, sí. cuando pintás, yo te digo mi experiencia, Sí. yo tengo la costumbre de hacerle un fondo homogéneo, todo gris medio. Yo pinto, por ejemplo, lo que yo hago es usar primer. Se usa un primer, que es una pintura especial que va a ser la base de todo lo que vas a tirar arriba sobre la figura. Es una pintura que se agarra bien a la figura, Sí. hace una capa bien mate para que después trabajar tranquilamente arriba. Yo las pinto todo de negro, con primer negro, con aerógrafo, para no hacer, para que sea una capa fina. Claro. Y después eso que te decía, la luz cenital. Yo agarro la figura, la pongo a 90 grados y con el aerógrafo tiro pintura blanca. Y ahí se me hacen todas las primeras luces, como que si estás como Claro, que le sí, pones sí. un foco de Utiliza arriba, la pintura Sí, sí, como sí. luz. como luz. Y ahí se me hacen todas las primeras luces de toda la figura.
Y yo al comenzar a pintar, ya mi memoria visual ya se comienza a acostumbrar a esas luces y ya, aunque la tapes después con pintura, vos ya sabés dónde van las luces y las sombras. Claro. Es la Y técnica ahí que uso ganas yo. un montón de tiempo. Ganas mucho tiempo. Sí. Qué bueno. Y sí, porque Ajá. también los distintos colores van reaccionando a ese fondo. Exactamente, Claro. sí. Al tener blanco y tener negro, donde le pasas al rojo te va a quedar bien brillante y después oscurito, la primera capa. Ya La primera solo- capa, sí, solo después, te después eso va a quedar marcando. todo tapado, pero ya tu memoria visual se va a acordar de todos los puntitos, todas las partes donde estuvo blanco y negro, hace todo ese degradé y va a pasar con aeroro va a pasar del blanco hasta el negro por un degradé haciendo un gris, Claro. por la tecnología que tiene el aerógrafo, el método. Tu memoria visual se va a acordar todo eso y después lo vas a ir aplicando y no necesitas estar viendo tanta Claro, entonces, foto vos y todo eso. El Claro, fondo muy se lo bueno. haces todo negro directamente. Yo lo fondeo todo en negro, sí, Mirá qué lo loco. que es figura. Porque reacciona distinto el color al negro. Claro. Sí, sí, igual es Igual al ya la técnica ya la tiene. No, pero que son desarrollada. técnicas de cada Sí, uno. Hay todo gente, el día hay, pintando. gente Por que, eso. hay gente que fondea todo blanco. Depende también del color, ojo, Sí. si la Sí. figura... Yo, como te dije, no sé, yo lo hago siempre gris medio. Claro. Entonces me reaccionan los colores O sea, para los dos para lados, los dos y lados. después yo acentúo o atenúo el que quiero. Depende también el tipo de maqueta armar. Por ejemplo, Claro. el tipo de maquetas que hace Diego, que son figuras o bustos, requiere una técnica de pintura muy especial que es completamente distinta al otro tipo de maquetas. Claro, sí. La de él o sea, son verdaderos. A ver, son retratos en 3D si uno los ve. Claro. Son obras de arte las figuras. Un busto bien pintado, como estos dos que están acá, un busto bien pintado, una figura bien pintada. Te habla de una persona que sabe cómo manejar las técnicas de pintura, como explicaba él, a partir de un fondo negro, dándole luces con blanco y demás. Cosa que, por ejemplo, para los que no nos dedicamos a las figuras, usamos por ahí como primer el gris, como decís vos. Por ejemplo, todas estas maquetas que yo traje están todas pintadas con un primer gris. ¿Por qué? Porque por ahí yo no necesito tanto contraste como si necesita Diego a la hora de pintar un busto o una Claro, figura. Depende de cada técnica, o sea, cada tipo de maqueta, la técnica de pintura. Yo realmente admiro a los que hacen figuras. Yo nunca hice una figura, no me animo. ¿Por qué no te va a animar? Porque no me considero hábil para la pintura. Por ahí me considero te más tenés- hábil para el armado, no tanto para la pintura. No, te tenés que animar. hombre. Pero bueno, Yo hice creo una que lo vez más- uno, pero lo tengo escondido. Pero vos los trabajos tuyos los pintaste vos. ¿Sí? Y bueno, ¿y entonces qué No, decís? pero son técnicas técnica distinta. Claro, Son es muy cosas diferente completamente un distintas. busto Pero con una maqueta pero de un barco. igual, pero igual. No, son cosas completamente distintas. Yo cuando veo las figuras, o sea, cómo trabajan el tema de lo que decías vos al principio, las sombras, los contrastes, algo maravilloso. Sí. Sí, sí. Ahí No, te pero cambia. te tenés que animar. Igual la parte más difícil debe ser la cara. ¿O no? Pintar Y la que cara. la sombra es lo mismo, Le- la sombra que te da la nariz que la sombra que da la espada. Es una Yo no sombra. sé, yo. No, me al imagino- caso- Es lo más complicado por el tema que es lo primero que vas a ver en la figura. Claro, lo la más cara, pragmático lo que tiene llaman, la sí. figura vas a ver primero los ojos y después la cara. Por eso hay que ponerle más hincapié Yo a, creo que a ahí las debe ser la caras parte y a más las difícil. pieles. Tiene su técnica, tiene su método. Yo comienzo desde un color óxido, un rojo Sí. bien apagado, bien tipo pastel, oscurito. Comienzo Sí. de ese, pinto toda la piel de ese color y de ahí comienzo a subir todos los tonos. Está bien. Claro, para que te quede el color. Voy mezclando todos los tonitos y voy con la misma técnica, con veladura, voy subiendo todos los tonos y hasta llegar a las luces. No como hago en las telas, que comienzo de un tono medio, ponerle el rojo ese del romano, Claro. tono medio y después me voy para abajo quiere decir que me voy a la sombra o para arriba a las luces. Esa es la técnica que uso yo. Pero igual como decía acá Santiago, que él nos anima a hacer figuras, yo capaz no me animo a hacer también barcos. Yo tengo barcos para armar, y siempre le estoy preguntando, che, pero esta parte, ¿cómo lo puedo pintar? Y qué sé yo, y cómo se arma. Tengo así un montón de barcos, algunos barcos guardados, y siempre le pregunto a Santiago. Pero ya me voy a animar a armar algo. Es animarse. Generalmente, excepto muy pocos casos, que hay algunos modelistas que uno le tira una banana y le sacan una maqueta terrible. Sí, Armen lo que armen, le sale bien. Y hay otros que por ahí nos... cuesta más. Claro, o por ahí nos abocamos más a determinado tipo de maquetas. O sea, yo, de mi colección, armadas de tener unas 50 y pico maquetas, de esas 50 y pico, el 99% son barcos. Después algún vehículo, algún avión perdido por ahí, no más que eso. Por ejemplo, yo, así como digo de la figura, también los que arman aviones para mí son seres superiores directamente, porque es una perfección detallado.
Sí, Y bueno, no pero porque las uno- piecitas que tienen los barcos, eso pasando. Cuidado. Las piecitas, Mucho cuidado. El tamaño de un barco no tiene comparación a lo de un avión. Claro, yo veo más complicado armar un barco. Pero que es. Mirá Esto, toda la cantidad una de piezas lupa que de qué tiene. tamaño usas para No, hacer. por ahora no necesito lupa, ya voy a necesitar en breve. Pues ya te empezaron a tener ciertos problemas ¿Estás de... hablando en serio que todos esos cositos chiquititos, Ujú. pero que Es más, es aconsejable no usar Pinzas, sí, lupa. pincitas, Sí. pincitas, No Porque- sabes, te lo pegás. No, esto es una locura. Y esa es una escala relativamente no grande, pero mediana, digamos. Hay más chiquitos. Mami. ¿Qué 700 eso? Ese es uno en 350. Ah, 350. La mirá escala toda la cosa que 1 tiene, en ¿no? 350. Sí. Sí. O sea, esto mide 15 centímetros. No, yo no me da para hacer la cuenta. Era un buque de unos 80 metros más o menos. No, una locura es esto. Una locura. Igual, ojo, no es aconsejable usar lupa en todo el momento cuando se arma una maqueta, porque el ojo se acostumbra a la lupa y después ahí comienzan los problemas. Los Sí, hilitos. me imagino. Sí, sí. Eso con Por las qué está dudas, hecho? aviso. porque- No. Bueno, esa es otra de las cosas que echamos mano que no son... Claro, por eso. Eso está hecho con tela de wall, que es como una redecita, Sí. sacando los hilitos de esa De a tela. uno. De a uno. Lo descubrí medio por accidente hace 15, 20 años atrás. Me vinieron bárbaros. Para esa escala. Para otra escala usamos cosas más finitas todavía. Pero para esa escala hago con eso. Qué loquito, es lindo el Dragon ¿eh? Sí. No, esto es impresionante. Este tipo de cosas son las que me asombran. Y bueno, por eso esas cosas van a una competencia después. Exacto. Pasame, A un pasame. concurso. Este es más seguime sencillo. mostrando. Este es un submarino. Esta escala es más grande. Es escala 1 en 144. Eso es un Mira submarino. qué lindo. Pero es más sencillo. No tiene tanto ¿De qué país es? alemán. De El U. segunda Ahí veo, el U. en realidad es alemán, pero capturado luego de la finalización de la guerra. ¿De alguno que vino acá para Argentina? No. Terrible. Mira, Estoy jugando con la cámara. sí. Rompelo, va a ver cómo van a jugar con Estoy jugando con la cámara. Mira. Sigo por abajo. Esa es una maqueta que hubo que trabajar bastante porque la maqueta es muy básica. Esa maqueta, digamos, el kit original es muy básico. ¿Le hiciste algo vos aparte? ¿Le Y, agregaste? por ejemplo, toda esa planchada de madera que tiene sobre la cubierta se Sí. la tuve que hacer yo, que son tiritas de plástico pintados símil Claro, madera. pero Sí. eso es basándote en el modelo real. Exactamente. Después, por ejemplo, todo el panelado que se le ve, que son esas líneas horizontales y verticales sobre el casco, esas Claro. líneas negras, Sí, sí, sí. las tuve que tallar yo porque No la maqueta venían. no traía. no venían en la maqueta. ¿Y esas se las marcaste o se las pintaste solamente? Están marcadas con una aguja, básicamente con una aguja. Y después todo lo que vulgarmente decimos los hilos, o sea que representarían las Sí, sí, antenas. sí, sí. Eso está hecho así, no viene con la maqueta ese material, lo echa uno a mano de No, pero que tiene. acá uno en la cámara es imperceptible, pero Sí, ahí, se ve. mira, justo se ve el contraste en mi cara. El hilo en la última parte tiene hasta como unos redondelitos Ujú. blancos, pero que miden Nada. menos de 1 milímetro. Esas son gotitas de cola blanca. Y acá adentro, donde está la torre de comando, la cantidad de detallecitos, pero diminutos que hay adentro es impresionante. Pero eso tiene algo muy parecido a las cabinas de avión, hay que pintarla antes de armar, porque si no Claro. después, Pero es se complica. una locura. Igual la cabina de los aviones debe ser Ah, sí. con todos los botones que hay. Sí, bueno, pero yo lo rescato mucho más, porque al ser una escala mucho más chica, los detallecitos son ni siquiera milimétricos, son más chicos. Ujú. No, Es un ejemplo, como decíamos recién, de una maqueta básica que con pintura Claro. y La subida de nivel. la subida a nivel y aparte Ah. y el armado que dice él Claro, que es una repaneló, bomba, esto es una bomba. hizo cosas en Bueno. scratch a mano, Esa, ahora que levantás estoy mucho una maqueta. recordando, esa maqueta la pinté parecido a lo que contaba él. Esa maqueta tiene un primer gris, después tiene Sí. todo lo que es el panelado, las líneas de panelado están remarcadas en negro con aerógrafo, la línea negra en aerógrafo, y después el centro de los paneles, todo eso está pintado en blanco. Después arriba se le dio la pintura, Claro. el color definitivo de la maqueta. Eso le da, por ejemplo, eso
darle el color blanco dentro de los paneles, Sí. le da más luz a cada panel Claro, sí, particular, sí, sí. más contraste respecto del resto No, es de la pintura. en los agujeritos tiene el detallecito como chorreaduras de óxido. Claro, no hay ninguno saludando Es ahí adentro. Terrible, terrible. Están todos, pero están Sí, adentro. Están todos ahí. No, esto que vos decías de los bustos, esto también son No, por supuesto. recontra obras de arte. Y todo. Para mí, algo finalizado así, Yo he con esa escuchado calidad, más sí. más de una vez que al modelismo se lo considera como una rama del arte ya. Y por Y, supuesto. y porque absorbe mucho. Sí, sí, sí. Absorbe mucho Guarda el cable. de todas las técnicas artísticas. Bueno, este es otra cosa completamente Está pegado a la distinta. base. Ese está pegado a la base, no hay problema. Cuando la maqueta es más grande, Ujú. que es 1,72, uno entre 48 creo que sigue después en los aviones, Sí. ¿es más fácil armarla y pintarla o no? Depende, O la que son más depende. chiquitas es más complicado. Hay que tener en cuenta una cosa, cuanto más grande la escala, en el sentido más grande la maqueta, Claro, más detalle, más detallado va a requerir. claro. Por Yo lo pensaba cual- que sí. La pintura tiene que ser más cuidadosa que por ahí en una maqueta de una escala menor. Porque va a llevar un mayor detallado. Sí. Por ejemplo, el chip que está viendo Nahuel ahora es una escala 1 en 35. Pero está Es, espectacular. es la escala estándar, digamos, para lo que es vehículos Vehículos. militares. Sí. Ese en particular es una conversión, no es la maqueta original. La maqueta original esa yo la corté y la tuve que alargar. Ah, Ese es un chip ICA argentino, sí. Ah, mira. que está en base a un M38 norteamericano, que eran más cortitos. Sí. Yo tuve que alargar tanto el chasis como la carrocería, la parte de atrás, digamos, para poder representarlo. Y bueno, agregarle los estribos, tiene un montón de Claro, detallados. sí, Hace sí. tanto que le hice que ya no me acuerdo. Que está nacionalizado. Exactamente. Lo que nos pasa muchas veces es eso, cuando queremos representar algo argentino, tenemos que recurrir a maquetas parecidas y hacer la conversión, digamos. Claro. Sí, yo estoy haciendo algo parecido ahora. Porque tengo un... Fuerte. Si bien encontré los archivos para imprimirme el helicóptero del Lobo del Aire, Ah, sí. no quiero imprimírmelo tal cual como está ahí. Y tengo una maqueta de un helicóptero, no sé bien la escala, es así, de este tamaño, que es un Bell 222. Ujú. Entonces me imprimí los rasgos más característicos del Lobo del Aire, entonces así conservo el helicóptero ese que es Dicas, es pesadito, tiene los vidriecitos transparentes, se ve el interior todo pintado y todo. Entonces voy a conservar eso Claro. y le cambio la punta, le cambio la cola, le agrego los costaditos, entonces estoy viendo ahí cómo ensamblarlo. Tal cual, tal cual, tal cual. Calculo que voy a usar epoxi, no sé todavía con qué ensamblarlo, una cosa con otra. Pero sí, son ese tipo de modificaciones. Ese barco también es una modificación. ¿Este O sea, también? O sea, lo que es el puente de mando. Después el resto Claro que se está muy parecido a la maqueta original, pero el puente de mando sí es una modificación. ¿Y vos, Diego, No, a mí se me pierden. cosas así has pintado? ¿Así tan diminutas como eso? He pintado de chico, sí. O también hace poquito terminé una figura en 1.35, una viñeta de Malvinas, que presenté en el concurso de La Plata, que fue hace poquito, que también llevé estos dos bustos que ganaron premio. Y sí, me encanta. Es más, yo ahora, como estoy ahora con las figuras, viste que como me dedico a pintar figuras, coleccionando Claro. y todo eso para gente, no estoy armando tanto maquetas, pero ahora agarré y dije, bueno, voy a armar agarré una maqueta vieja, barata que tengo, para no estropear las caras. Eso también lo que tiene. Que al ser un hobby medio caro lo que es las maquetas, a veces te da miedo cagarla, viste, Sí, alguna hacer maqueta cara. algo. Así que dije, agarro este avión que es barato, que más o menos lo voy a poder armar, para ir afilando, porque yo antes armaba mucho, he armado tanques, he armado aviones he armado bastante. Barcos todavía no me animé, pero voy a armar. Pero sí, me gusta. ¿Y qué Yo, sinceramente. desde el plano de espectacular. institucional, Ujú. ¿no? ¿Qué opinión te merecen todas esas colecciones que decíamos que salen en kiosco de diario? ¿Son un buen reflejo? Creo que justamente reflejan la época actual. Todo rápido. Lo fácil y Lo rápido. fácil y rápido, el acceso a tenerlo todo ya,
a que quiero tener el avión tal, pero no tengo el tiempo para armarlo, entonces compro el que sale que en viene el en el kiosco. kiosco, Claro. que no es la misma calidad que una maqueta armada por un modelista. No, por supuesto. Obviamente no es la misma calidad, son maquetas armadas en serie, de cast. Ojo, algunas están muy buenas, yo he visto algunas que están muy buenas. Bueno, el Jeep Ica no salió en Creo que sí, en los autitos en 1 en en 43. los vehículos Inoxidables. utilitarios, Algo creo así, que era la exactamente. colección esa. Sí, sí, sí. Que muchas veces nosotros vemos, por ejemplo, cuando salió la colección de autos de turismo carretera, Sí. a mí es una categoría que me gusta bastante, no me iba a comprar toda la colección porque significaba un gasto que por ahí no, tampoco soy tan fanático como para Claro. hacerlo, pero sí había algunos autos puntuales de determinados pilotos que quería comprar. Y había un auto que no estaba en la colección. Entonces, muchas veces hacemos eso, agarramos algo de esa colección Parecido y lo modificamos. Por ejemplo, Mirá. yo agarré un Falcon, que es el auto de tal piloto en tal año. Agarré un Falcon parecido, le corté la trompa. Eran en metal, o sea que con una sierra tuve que cortar la Claro. trompa, todo. Hacerme las calcas yo, todo. Hacerle una trompa en plástico por mí. Y me hice el auto que yo quería. Eso a veces está bueno. Esas colecciones sirven también para meter mano nosotros. Obvio, sí. que es ese tipo de cosas. Mira, yo en mi colección, mi colección, muchos ya saben, yo tengo un salpicado de distintas cosas. Por ejemplo, el camión de BJ Ujú, es un vehículo que no se consigue casi en ningún lado. claro. Y ese yo he conseguido camioncito en escala 1.50 y lo he pintado como he podido, tan chiquitito, lo he pintado yo. Y tengo mi camioncito de BJ. O sea que uno de los primeros recuerdos que tengo yo de una maqueta es un camión de BJ. Bueno, esa Sí. está en escasez, no se consigue. No, No, pero se yo- consiguen la- afuera, no se consigue en ningún se lado. lo vi armando unos chicos una vez, yo tendría 7, 8 años. No me olvido mal, la acompaña mi vieja a la modista. Y los hijos de la modista estaban armando un camión de BJ, una cosa gigante, en cartón. Ahora no recuerdo si la calidad era buena o mala. Yo me acuerdo que ese momento lo Sí. vi y me volví loco. Creo que ahí a lo que venía genéticamente parte de mi viejo, ahí ya me despertó el... Si la maqueta del camión viene, Sí, después hay que Kenworth. pintarla. Claro. Claro. Es difícil y lo poco que hay es carísimo. sí. Se encuentran en Estados Sí, Unidos, hay un par. pero no hay. Buscas en eBay y no está. He La visto mayoría dos ya no o está, tres. ya no quedan más. Pero Y después- Vas con este país. Después, eso que vos decías que Este está hiciste. suelto, no está Guarda. pegado a la base. Eso que vos dijiste que hiciste con el DTC. Yo ahora que ya está descatalogada la colección, voy a Claro que comentar algo que yo hice y que agregué un vehículo que lo tengo yo en la colección y creo que no lo tiene nadie más, salvo el que haya comprado la colección esta que ya está descatalogada y quiera hacerlo, tenga dos y quiera reemplazar uno por lo que yo hice. En la colección de James Bond, el auto número 17 de la colección venía color celeste, igual que el Citroën este, y yo lo que hice, me compré ese autito, lo pinté con el aerógrafo de rojo, porque es el mismo modelo del auto del Super Agente 86, entonces yo tengo el auto del Super Agente 86 en mi colección y ya ahora ya es tarde para el que quiera hacerlo, ya no está más en los kioscos, así que lo lamento. Ya Eso va a queda para aparecer. mí. Bueno, a mí me Tiraste pasó... una idea. Es el pequeño egoísmo del coleccionista. A mí me pasó, por ejemplo, uno de los autos de la colección de turismo carretera, yo compré 3 nomás. Uno para modificarlo y 2 para hacer un dioramita con la llegada de una Claro. carrera en particular del año 89, bla, bla, bla. Uno de los autos llegó con alguna de las ruedas en llanta. ¿De Traverso? No, el de Angeletti. Ah. Era final del año 89. Y salió ese auto de Angeletti, pero no se conseguía por ningún lado. ¿Y dónde terminé en Mercado Libre pagándole una fortuna en Claro. cuotas? Uh, Pero lo tengo. Y ya haré el diorama con los 2 autos, con la foto como tengo. ¿Todavía no lo hiciste? No, pues ahora tengo que no conseguir... tiene tiempo, tiene más maquetas para No, armar. el problema es que tengo que conseguir los pilotos, porque si no son autos fantasmas sin piloto. Claro. Claro. Es Se pasa 3D. el tiempo. Y bueno, ahí sí, ahí nos sumergimos en ese tema y cuando volvemos hablamos de Ahí sí, la impresión en resina y la implementación de la pintura. en el modelismo En todo. y cómo se pinta ese tipo de piezas, porque No debe depende de ser la igual, superficie, obviamente se pinta todo distinto, así que bueno,
Vamos a una tanda y volvemos y seguimos viendo más técnicas y cositas apasionantes sobre modelismo. Tercer bloque. Ahora vamos a hablar de lo que es marcas y escalas, porque las escalas, las escalas con las que más familiarizado estoy son los 1.64, 1.18, 1.24, que son los autitos. Claro, yo con los aviones. 1.72, 1.100 y 1.48, que son los aviones. Sí, 32 creo. Y ahí me quedé. Y después, Pero, escala, por ejemplo, los barcos. Los barcos, las escalas... Las escalas son en número son mayores, pero en tamaño menores. Claro, porque, claro. porque los barcos son moles. Entonces, uno no puede armar un barco, un acorazado de 250 metros, representarlo en 1.35, Claro. porque no entra En en tu una... casa. Me tengo que ir yo para que entre el barco. claro. En barcos las escalas, tenemos dos escalas que son las más tradicionales, que son 1.700 y uno en Sí. 350. Para el que no le cuesta entenderlo, uno en 700 es más chiquitito. Exacto, ese es el original Claro. reducido 700 veces. Claro. Y uno uno en en 350 en es el 350. doble del Claro, otro. por ejemplo, Claro. si yo tengo el mismo barco, en escala 1 en 700 y en escala 1 en 350, exactamente el que es 1 en 350 en tamaño, la maqueta Sí. va a ser el doble Del 700. que el que es 1 en 700. Claro. Aunque sea en el mismo barco. ¿sí? Claro. Que son esas son las escalas más comunes para los barcos. Claro, vendría a ser el 1.64 y 1.43 de los autitos. Exactamente. Después hay otras escalas para barcos que ya no son tan comunes, que es 1.600, 1 en 400. Para submarinos una muy linda escala es 1 en 144. Mm. Que el submarino al ser un buque más chico, Claro. por ejemplo el submarino que estábamos mostrando recién es en esa escala. Pero básicamente esas son las escalas de barcos. Después tenemos para vehículos militares, la escala madre sería la que se ve prácticamente todo, es en 1 en 35. Y el menor medio 1.48 y 1.72 que se ve mucho también, 1 en 72. O escala más grande puede ser 1 en 16, pero ya Claro. es un poquito más raro ver en esa Claro. escala. A mí eso, ¿ves? Me Eso es gusta. algo que siempre me llamó la atención y en cierta parte me molestó. Que depende del vehículo que sea, manejan sus escalas, ¿no? ¿Y por qué no hicieron todos más o menos las escalas parecidas como para decir, bueno, tengo el tanquecito, el avión, todo en la misma escala? Claro. No, te queda uno de un tamaño, el otro del Bueno, otro, es tenés que ir complicado. buscando Es escalas una más o menos cuestión. cercanas. Por ejemplo, hay gente que arma en escala 1.72 nada más. Claro. Y en escala 1.72 tenés tanto aviones como vehículos. Entonces tienen todo en la misma escala. Claro. El tema de las escalas, el origen de las escalas es medio incierto. Lo que sabemos, por ejemplo, es que en una época Rebel sacaban sus maquetas, Sí. tenían el tamaño de caja ellos. Entonces no adaptaban la caja a la maqueta, Sino sino la maqueta a la la caja. maqueta a la caja. Entonces ellos tenían las cajas Ah. estándar de un tamaño. Bueno. Entonces, la maqueta la hacían de la escala que entra en esa caja. Claro, Si tenía que ser 1 en 28,45, lo hacían en esa escala. claro. Entonces uno... Lo hacían en Corel y lo hacían entrar en la 4, lo achicaban Claro, hasta que entraba. Lo escalaban y ya está. Con el tiempo se fueron estandarizando las escalas y ahora para cada temática hay una escala específica. Por ejemplo, para figuras como Armael, para bustos también hay escalas específicas Claro. que se miden de otra manera. Ellos miden más en milímetros que en una escala en sí. Bueno, ¿Esto después- qué escalas son, Diego? Eso es escala 1.9. 1.9. No, hay varias escalas y como decía acá Santiago, como se mide, a veces se puede medir en escala, comienza, Sí, bueno, en de lo pulgadas, coleccionable, sí, como coleccionables pasa con de la 1, figura. desde escala real hasta 1, 2, 1, 4, viste los bustos, todo eso que es coleccionable, Sí. que hablamos, lo de Sideshow, todas esas cosas que siempre anda por ahí. Pues pasando al modelismo tenés de bustos escala 1.9, 1.10, ahí es medio, a veces depende de la marca, conseguís eso. Sí. Luego pasás a 1.16, 1.35, 1.48 para complementar lo que son los aviones, 1.72 Claro. para complementar aviones en 72, 1 en 144 también para barcos, que son unas Claro. cositas así. Sí. Son Y divinos. también se mide en milímetros, antes se medían en milímetros, ahora se usa más escala. Son figuras que se miden de la altura de los ojos para abajo, puede ser de 25 milímetros, que son las de roll, 35 milímetros, 54, que es escala 1.32, 78 o 75, que es 1.16.
que es una escala que se mide que era antes de lo que es figura de plomo, se mide de la altura de los ojos Claro. para abajo, lo que mida la figura y la escala. Claro. Escala 75 Claro, es milímetros. como las figuras de acción. Por ejemplo, esto es 1 en 9. Las figuras de acción, por ejemplo, 1 en 10 son las figuras de 8 pulgadas. Claro. Las 1 en 12 son las figuras de 7 pulgadas. 1 en 16 serían los He-Man, Claro. que son de 5 pulgadas y un poquitito más. Claro, más o menos. Eh, Sí. Eso es decir, la figura siempre tuvo esa dualidad con la escala y las pulgadas. Igual hoy estuve viendo así en internet que algunas marcas están adaptando sus escalas. Por ejemplo, están sacando aviones a escala 1.35 para complementar lo que es tanques Claro. Sí, claro. y vehículos. Que en realidad la escala esa es 1.32 en aviones. Pero la idea me parece que quieren estandarizar para que poder hacer también Claro, eso pasa, claro, por que ejemplo, quede más con complemento. Hot Toys. Con Hot Toy, que es una marca que hace figuras coleccionables de tope de gamas. Las figuras de Hot Toys son escala 1 en 6. Y, por ejemplo, ha salido del Batman de la trilogía de Nolan, está el Tumbler, está en escala 1 en 6, que ahí habría que ver cuál sería la escala de auto. Claro. Sí, ¿Viste? bueno, Porque está hecho a la escala 1 en 6 de la figura. Está en proporción a la figura. claro. Un poquito con la mitad de Pero esta mesa. capaz que en escala de auto, no sé si es 1 en 6. Y No sé. Es buscarle ver cómo Habría que ver, le claro. encuentran la vuelta de fusionar una medida con la otra. Y yo creo que todo eso se fijan también en la capacidad que tenga la gente de poder guardarlo o exhibirlo, ¿no? Bueno, sí, Claro, son cosas ¿Viste? que... El espacio en el coleccionista tiene Pero mucho que Hot, ver. Hot Toys, una de las cosas que sacó en 1 en 6, sacó la cabina de comando del halcón milenario para ubicar a Han Solo, a Chewbacca, a la princesa Leia, todo, te entran todos en el halcón. Imagínate, debe ser grande como esta mesa, más o menos. Claro. Y sí. Es un despropósito, ni hablemos de cuánto puede llegar a salir, pero bueno. Y bueno, ya- también donde lo vas a abordar, como te dije. No, y no bueno, tenés pero espacio, tenés que no tener. Sí, o lo que son estos los Sideshow escala el que 1.1. puede comprarse eso, quédate tranquilo, Sí, tiene lugar tiene de ponerlo. espacio. Y me imagino que sí, no lo va a guardar como nosotros en una caja, en un ropero, con Che, bueno, volvamos. Santi, lo que es las marcas, Sí. porque si bien recién hablábamos, está Hasegawa, Rebel, hay muchas marcas que son hiper conocidas, que ya trasciende a la marca la calidad de las piezas, pero para los distintos vehículos hay marcas que vos digas, sí, tal marca se destaca en barcos, tal otra marca se destaca mucho en aviones. Sí, sí, por supuesto. Tenemos, como decías vos, tenemos marcas clásicas, como Tamiya se destaca en todo. Excepto por ahí maquetas muy viejas, Sí. que yo he armado maquetas de hace 50 años en Tamiya y me quedaron buenísimas. Pero, excepto Tamiya que se destaca en todo, después hay otras marcas que tienen su fuerte. Por ejemplo, como hablábamos recién, Dragon tiene muy buena, lo que es todo vehículos militares, blindados y demás. Tiene algunos barcos que yo he armado que están bien. ¿Esa de dónde es esa marca? Dragon es China, China, ¿no? Si no me Tamilla equivoco. es japonesa. Tamiya es japonesa. Ah, no, China. Sí, Dragon es es China. Después tenemos Trumpeter, que es una marca que es china también. También. El vino, bueno, joder. Bueno, también Es que también es bueno. cuando yo busco Trumpeter en Google me salen vinos, no me salen Claro, platos. estoy buscando una maqueta y te tira una botella de... Sí. También tiene buenos aviones, buenos barcos. No recuerdo algún vehículo militar de Trumpeter, no sé si... No, se destaca mucho en vehículos, Sí. pues desguaza mucho la maqueta. Son muchísimas Bueno. piezas que puedes detallar un Sí, montón. bueno, es lo que me pasa a mí con los barcos de Trumpeter. Una pieza que capaz que podía venir en una sola pieza, valga la redundancia, capaz que la desarman en 4 partes distintas y es más tiempo de Sí, más pegado. para pegarla y Exacto. juntarlas. Y bueno, Hasegawa, por ejemplo, y Mei se destaca Bandai se destaca en todo lo que es figuras de Sí, fantasía. claro. eh, Más lo que es figura humana o... Claro, exactamente. Y después hay marcas específicas para accesorios de maqueta. Por ejemplo, yo que armo mucho barco, el barco va acompañado de sus accesorios, siempre. Es muy raro que un barco no lleve algún fotograbado o algo, que por un tema de escala son necesarios.
Entonces hay marcas específicas de fotograbados, de resinas Mirá. y demás, que son marcas dedicadas a hacer accesorios para las maquetas. Yo, por ejemplo, uso dos marcas de fotograbados, que ahora en realidad es una sola, porque una cerró y la compró la otra y la Claro. sigue produciendo, que son Torn Model Works, que era una marca norteamericana, y White Ensign Models, que era una marca inglesa. White Ensign cerró, la compró Torn Model Works y comercializan ellos los productos de la otra marca. Claro. Y después hay mucha, te digo desde los barcos, que es lo que más armo yo. Hay muchas marcas que por ahí producen maquetas en resina, que son cosas más raras, barcos de época de preguerra, de la Primera Guerra. Claro. Que es- Pero eso ya son más producciones actuales, Sí. debido a la tecnología. No, tienen sus años, Mirá. en resina, pero no en la resina No impresa, impresión. sino de inyección, Claro. de molde, digamos. Sí. Que son Combrick y demás, que son se destacan sobre todo por tener productos raros. ¿Sí? Y vos como modelista, ¿cómo te sentís trabajar con el plástico y trabajar con la resina? Y son ¿Con diferentes. qué te sentís más cómodo? A ver, uno está acostumbrado a trabajar con el plástico. El plástico tiene su tipo de pegamento, su forma de trabajarlo, de masillarlo, de pegarlo, de detallarlo, de todo. La resina es menos noble por ahí que el plástico, porque es un material más rígido, más quebradizo, Claro. que no se pega de la misma manera que el plástico. Se usan otros productos, sobre ¿Cómo? todo el Imagino. cianocrilato, Sí. si se puede decir, es la Sí, gotita. sí, la gotita. Y bueno, pero después lo que es masillado además es muy parecido. Y la resina lo que tiene que a veces hay que trabajar más en el depurado de la pieza, digamos, porque por ahí tiene más rebabas, más rebordes. Y vos Pero como resultado final, El resultado final generalmente es el mismo, porque es como decíamos al principio, lo que Sí. termina dando el resultado final es la pintura. Si yo abajo de la pintura tengo plástico, resina, madera, metal, si está pintado... claro, o sea, No hay- no hay- O sea, claro, pero eso mejorarlo. que... Porque resina se ve mucho menos Sí, sí, que sí. en plástico. O sea, no es que es algo que es una pieza exclusiva, que es de mucha mejor calidad. En definitiva, No, no. por ahí hasta es mejor la de plástico. Sí, lo que pasa es que el tema de resina, generalmente las resinas son producciones de empresas más pequeñas. Claro. Que en vez de Eh, inyectar plástico para armar el árbol, le meten Claro, resina. que por ahí Porque tranquilamente el árbol lo puede Exacto, hacer que de... por ahí no tienen la tecnología. acero. Claro, es más fácil, es meter más lo fácil que de hacer quiera el cuando molde, tenés el molde. Claro. que el original. Pero esas compañías me dijiste que se tiran más a hacer cosas que no se pueden encontrar en maquetas. Más Claro, difíciles de que por ahí conseguir. son cosas un poco más. O, por ejemplo, muchas veces para conversiones para maquetas. Claro. Por ejemplo, quiero hacer el avión tal, pero que el morro, la nariz del avión no es la que viene en la maqueta. Claro. Y no hay ninguna maqueta, ninguna marca que lo tenga, pero por ahí surgió alguien que tiene su marca de resina y la hace en resina y se comercializa Esa parte. Claro, esa Claro, parte. eso para Eso. determinada maqueta. Y bueno, y ahí Seguramente. teniendo plástico y resina, Mm. y entramos a la pintura. ¿Cómo encarás una y otra material? Por el soporte afecta. Afecta, pero no tanto. Es como, más que nada el montaje. Cuando ya llegas al montaje, masillaste y ya tenés la pieza lista para pintar, es solamente poner primer y comenzar. No, O sea, no- el primer te unifica te unifica sí, cualquier superficie. cualquier superficie. Es como decía Santiago, que no importa lo que haya abajo de la pintura, si es madera, metal, papel o lo que sea. Es después el trabajo de pintura, por lo menos en Sí. plástico y resina, es muy parecido. También en lo que es impresión 3D es muy similar. Sí, sí, en que figuras. también es plástico o resina. Es plástico Claro, resina, y sí, sí. sí. El Pero, más viste, el plástico, ¿cómo es? De impresión 3D es distinto al de la maqueta, viste, más un plástico un poquito de menor calidad. Pero se trabaja muy parecido, sí. Capaz es distinto la forma de montar la maqueta. Por ejemplo, en una pieza de resina, como decía Santiago, es más quebradiza, se usan otros pegamentos. Claro. En maquetas de plástico se usa un pegamento que es por fundición, que derrite el plástico y lo funde, hace una soldadura. En la resina no puedes hacer eso, tenés que usar la gotita epoxipol o alguna cosa que haga Claro. una soldadura aparte, Claro. intermedia. Pero después se trabaja bastante parecido, las ocupa técnicas son las espacio. mismas. Que ocupa espacio, eso. Porque en escala es muy chiquita. La delgada película de pegamento físico vendría a ser Exactamente. en resina no es lo mismo que
los pegamentos con acetona, son Sí, nosotros los usamos... que se usan para los caños de PVC. Sí, la acetona Debe la ser más o usamos, menos así. la usamos cuando Parecido. se podía usar, pero ya no se consigue la acetona porque está prohibida la venta. Así que fue reemplazada por el kit esmalte. La acetona es para diluir la masilla. La masilla que viene de Tamilla, justamente, que es la más conocida, Sí. que es la masilla para justamente las uniones de las maquetas, la diluimos con acetona. Después, para lo que es el pegamento, hay marcas que tienen su pegamento, Tamilla entre ellas. Sí, hacen Sí, todo. Tamilla tiene todo. Todo. Hacen Tamilla todo. tiene Te vende Pintura, todo. hasta un japonés que venga y te lo pinte. Tal cual. Pero bueno, hay varias marcas, ¿no? Pero tienen el que es un cemento líquido, que lo que hace, como decía Diego, lo que hace es fundir el plástico. Une Claro. las piezas de plástico. Nosotros a veces, cuando se podía, comprábamos en cualquier química el silol. El silol actuaba de la misma manera que esos pegamentos. Es líquido, uno lo ve y es un agua, un olor Sí. fuerte, ¿no? Porque Sí, es un pegamento. sí. Pero es como un líquido que uno lo pasa con un pincel, une las piezas, espera un tiempo de secado y se unieron en una sola pieza. Bueno, y siguiendo así, para no irnos del tema marcas, vos que decías, hay algunas piezas que no son de buena calidad, que con la pintura se puede Ujú. llegar a un buen resultado. Alguien que no está con el ojo tan afilado como ustedes en identificar una maqueta de otra, Ujú. yo cómo me doy cuenta de que esta es de mejor calidad que esta, más allá de la marca. Si yo veo Sí. O sea, al momento de querer comprar una maqueta. claro, decís, ¿en qué me tengo que fijar? ¿Que tenga más cantidad de pieza? no necesariamente. El color porque, del plástico. no siempre mayor cantidad de piezas te significa una mayor calidad de Sí, la sí. maqueta. Lo que tenés que ver es la matricería, la calidad del plástico, el grabado del detalle en el plástico. Y después, bueno, al momento hay algo que no podés saber hasta que no la armás, que es cómo encastran las piezas, hasta que no la tenés sobre la mesa y empezás a armarla. Claro. Ahí está el problema. Nosotros, o sea, que nos manejamos en el círculo entre los modelistas, ya sabemos. Te dicen, ojo con cuál. Sí, con ya mejor esta te comprate viene, aquella. esta la vas a tener que masillar, esta Claro. no, esta. Sí. Fíjate, esta tiene tal error, fíjate, está mejor la de la otra marca. Pero nosotros al momento de comprar una maqueta, lo que vemos es la calidad de la matricería. ¿Sí? Claro. El árbol donde vienen las Claro. piezas, qué detallado tiene, si el plástico... El grosor del plástico el también. grosor del plástico, si no tiene mucha rebaba. Vemos más que nada eso. Igual ya nosotros cuando vamos a comprar una maqueta ya estuvimos investigando antes. Claro, sí. ¿Qué tal está la maqueta de tal? Sí, no te tirás de cabeza Sí. diciendo, bueno, me compro esta, porque más Igual barato. yo tengo un problema pero muy grave, que yo tengo maquetas terribles para armar, esa por ejemplo, Sí. y siempre termino armando las más feas que tengo. Las más baratas, las que me llevan más trabajo, no sé por qué. Sí, capaz. El otro día lo hablaba con un amigo modelista, lo mismo, me odio. Con el psicólogo lo tenés que hablar, ¿no? Claro. Ahora, la última que armé, que la estoy terminando ahora, es una maquetita así. Me volvió loco. No encastraba ninguna. Eran 3 piezas locas y no encastraba ninguna. Masilla por todos lados. Digo, ¿por qué? Si tengo unas maquetas terribles ahí en la baulera del placar para armar. Y capaz que porque las otras son más fáciles que esa. No es que sea más fácil. No sé por qué. Es como que a veces me llama la atención la que por ahí me va a significar un mayor desafío. Esa Claro, maqueta. claro. Pero bueno. Sí, o más Sí. astucia en reemplazar una partecita por un Sí, por un hilito, poquito más de cosas. o por esto, por lo otro. A ver, más de una vez me he ido a dormir pensando cómo voy a resolver, capaz que no pensando en cosas del trabajo y sí pensando en cómo voy a resolver. Pero eso es parte de lo Sí, que sí. es el modelismo. Eso está re bueno. Sí, sí, sí. Eso está re bueno. Sí, 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 o sí. qué parte utilizar, no sé, de alguna lapicera, algún plástico. Claro, de algo para cómo ponerle la cómo antenita, lograr para hacer el eso, cañón, ¿qué para hacer puedo- el torpedo. ¿De Claro, dónde porque hay puedo piezas sacar que, eso? que capaz en la maqueta no hay detalles que capaz no vienen y sabés que ese detalle tiene que estar porque tenés la bibliografía o qué sé Claro, yo sí. y le buscás la vuelta a cómo hacerlo y hay a veces que ves cosas Improvisar que a full. en otros modelistas que usan esa creatividad que es bastante impresionante. No puede ser que haya usado capaz una latita de gaseosa para hacer la estría de un cañón por dentro. Claro. Una locura.
Y capaz, muchas veces capaz esas ese cosas detalle ni están se ve, buenísimas. capaz lo No, ves sí, y no, bueno, por eso. muchas cosas que... ¿A quién no pero le gusta bueno. decir, mirá eso que está ahí? ¿Sabés con qué lo hice? Claro. Pero a veces es muy común, por ejemplo, yo justo ahora no traje ninguna, pero muchos de mis barcos los hago navegando. Claro. Por ejemplo, como esa maqueta que vienen cortados por la línea de flotación, no traen el fondo del casco. Claro. Entonces, lo tengo que hacer navegando, tengo que representar el agua. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cómo haces? Mirá qué realista te quedó el agua. Cuando le Sí. contás cómo lo haces, mira, Era es eso. fácil. Sí, fácil. Sí, fácil, hacelo vos. Bueno, Sí. nos vamos a otra tanda y ya volvemos con la última parte del programa de hoy de Adictos al Plástico. Encaramos La última parte del programa. Los últimos 10 minutitos. Y teníamos 1000 cosas más para preguntar y tenemos para un hablar. montonazo de cosas. Vamos a mandarle saludos Sí. al Club Modelismo La Plata, Sí. que estuvieron organizando un evento, fue el fin de semana pasado, Fin de semana pasado, sí. Exacto. 17 y 18. Exacto. Que ahí nosotros le estuvimos dando una mano ahí Promocionando. promocionándolo por el Instagram. Gente piola del mundo del modelismo. Los chicos de acá estuvieron participando como jurados en competencia, Dando ganando clase, premios. dando todo. Una maravilla. Bueno, Sí. y hablábamos recién en el corte de que nuestros queridos amigos de Hobby Center en algún momento nos habían comentado lo mismo que hablábamos recién Sí, hacemos. sobre escuchado. el muy buen nivel que hay de modelismo en Mar del Plata. Ujú. Qué loco eso, que en la ciudad Sí. sea una actividad que por ahí no tiene apoyo, no se escucha, que se hagan muchos eventos, por lo menos no se difunde como se tendría Claro. que difundir. Exactamente. Y es una actividad muy linda y hay muy buenos exponentes en la ciudad. Hay muy buenos exponentes, yo creo más que nada porque el club tiene muchos años, que ha formado buenos modelistas. Ya cuando se fundó el club a mediados de los 80, en el año 85, los modelistas que fundaron el club ya eran gente de 40 y pico de años, que Claro. venían Ya tienen su trayectoria. su trayectoria y bueno, hay gente que se ha ido a capacitar afuera, o sea, creo que fue en el año 89-90, algunos socios del club fueron a Estados Unidos a capacitarse, Mirá. más que nada en el juzgamiento Sí, a ver, sí, sí, ya sí. quedó obsoleto eso, ¿no? Porque estamos hablando de hace 30 años, se armaba de otra manera. Claro. Pero bueno, todos esos conocimientos se fueron actualizando y bueno, y todos los socios que están desde entonces y los que se fueron incorporando nuevos, fueron aprendiendo, fueron armando cada vez mejor. Pero no es algo que sea exclusivo de Mar del Plata, hay muy buen nivel en Argentina en general. Claro. Todos los clubes de las distintas ciudades tienen sus representantes que ya son muy conocidos, que sabemos Sí. lo bien que arman. El Messi de cada ciudad. Sí, tal vez. Ya lo conocemos, ya sabemos que si viene fulanito, menganito, sabemos que va a traer trabajo de calidad. Y en el modelismo también, en Sí. lo que es a nivel internacional, y sí, Messi también es De nuestro. Argentina. El Messi modelista también. Sí. Sale de acá, peleamos tenemos. el campeonato por lo menos. Sí, nada, tenemos, bueno, a ver, hace poco tiempo han ido modelistas de Argentina a participar en concursos de afuera y han obtenido buenos resultados. Hay modelistas argentinos que publican en Revistas revistas especializadas en Claro. el exterior. Pero bueno. Algunos son socios del club, otros son gente que no son del club, pero son de otros clubes que tienen la misma actividad que nosotros. La verdad no quiero nombrar ninguno porque se me va a escapar algún otro, entonces... No, pero- no. Bueno, pero sabemos vamos todos a quiénes lo son. que es Lo el tenemos club. acá. IPMS, en las redes lo encuentran @IPMS Mar del Plata. Exacto, tanto en Facebook como en Instagram de la misma manera, o la página. Para el que esté Claro. interesado en En sumarse. acercarse Sí. al club, Lo ¿cómo es? puede contactar. Que ¿Tienen actividades Sí. cada tanto? Contame un poquito de Tenemos eso. reuniones de taller que las realizamos todos los martes a partir de las 19:30. Que ahí lo que hacemos es básicamente nos reunimos, los socios del club, llevamos lo que estemos armando, intercambiamos conocimiento. Claro, decimos, si están trabados claro. en una parte, claro. entre todos se Te ayudan. digo la verdad, yo empecé yendo a esas reuniones del club en el año 2006 y fue ahí donde pude realmente aprender a cómo armar una maqueta. Claro. Aprender desde lo básico, no se dan clases ni nada por el estilo, es simplemente un intercambio entre gente que hace opiniones, lo sí. mismo, mate por medio, o sea, muy Claro. informal.
Y esa es la actividad semanal que tenemos. Después, toda actividad que podamos sumarnos, como por ejemplo, venir hoy acá, ir a las convenciones que hacen ustedes, ir a los concursos de otros clubes. Obviamente que los dos van a estar Por supuesto. Fijo, En- como pata de mesa. en la Adictos al Plástico Toy-Con el próximo 30 de octubre. Hotel Así Lundgren, es. más de 100 están, 2 pisos repleto, todo temático, todo friki, todo un montón de re lindo sorpresas para más. disfrutar. Vos fíjate el pie que le di, ¿no? Pero bueno. Bueno, y después, bueno, obviamente tenemos nuestra exposición y concurso anual, que Claro. es siempre el fin de semana largo de agosto, todos los años. Que ahí sí vienen modelistas de todo el De país, todo, viene sí. gente de afuera también. Claro. eh, Eso sí, la última vez que lo hicieron, que el mes pasado, En agosto, sí. que estuvimos ahí, que pueden buscar el video en nuestro canal de YouTube, que está ahí la cobertura del evento, y también estuvimos hablando con Santiago, ahí nos comentabas que el tema del concurso viene ya, las reglas de IPMS se maneja, Sí, todos los concursos que hace IPMS se manejan con las mismas mismo reglas reglamento. para Claro. Exactamente. jugar, categorías. exacto. El IPMS básicamente se centra en lo que es kits plásticos, esto que estábamos mostrando Claro. recién de las cajas, independientemente de algunas otras cuestiones que se han ido sumando con el tiempo, con lo que es resina, ahora el 3D. Claro. Y demás. Eso me decías que era un 75% plástico. Claro, ¿no? O sea, el requisito fundamental es que la pieza, la maqueta, el trabajo sea un 75% mínimo en plástico, material plástico. A excepción de los dioramas, que por ahí lo que es la Sí, un base, poquito las más claro, construcciones sí, y eso, madera, todo. tiene otros materiales. claro, o sea, yo si presento un tanque en un diorama con una construcción que está pasando por arriba una construcción, ahí se considera el 75% del tanque exclusivamente. Exacto, exacto. Lo que es la base del diorama, pueden entran en juego otros materiales como el yeso, la madera, Claro. de todo. Pero no, justamente este año tuvimos un caso muy particular. Un modelista, que es uno de estos que comentábamos que concursó en un concurso en Europa este año, Sí. que sacó muchos premios con un trabajo que estaba espectacular. De hecho, acá era el mejor trabajo que había, pero no lo pudimos premiar como se debe porque no era de plástico. Era un avión, estaba armado que la estructura era toda metálica. Ah, mira. Entonces, el trabajo era espectacular, Sí. pero nosotros tenemos que mantenernos dentro de las reglas No de IPMS. cumplía los Entonces, requisitos. claro, se le dio un premio especial, un reconocimiento porque era un trabajo bárbaro, pero Sí. no pudo competir con otros aviones en la misma Claro, categoría porque no era porque plástico, no era de obviamente. plástico. Y suele suceder eso. Claro. Por ejemplo, ese mismo avión, ahora cuando fuimos al concurso de La Plata, sacó el mejor modelo del concurso, merecidísimo. ¿Pero por qué? Porque La Plata no es un club IPMS, Claro, Claro. es un club de modelistas. es un club de modelismo que es más abarcativo. Entonces ellos, Tiene otro reglamento. otro reglamento, requisito. incorporan todo tipo de materiales. Mirá. Y lo que es categoría se manejan igual que ustedes. Son más o menos parecidas. Hay 6 categorías, que son las categorías básicas, que son aviación, militaria, buques, figuras, vehículos militares y dioramas. Son las 6 categorías En básicas. militaria, ¿qué entraría? Y todo que es vehículos militares, Por eso, entonces todo. ahí se mezclan un poco de otras categorías también. ¿O No, yo cuando digo militar en realidad me refiero a vehículos militares. Ah, Claro, Este, Yo pensaba que eran los soldados. O, No, eso ya entra en figuras. en figuras. Claro. Y por ejemplo, aviación entra todo, aviones civiles, militares. Generalmente se ven militares, aviones Claro. civiles no es muy común ver. helicópteros entran en lo mismo que En aviación como helicóptero. Cada categoría al su vez tiene las subcategorías. Ah, exacto. está bien, está bien. Claro, por el tipo de avión o de tanque o lo que sea y por la escala Claro. también. Claro. O sea, no hay seis premiaciones, No, hay no. Hay 6 por 6, en 36. total, Sí, sí. de esas Eran 6 top. categorías se derivan a subcategorías y en total son casi 50 categorías. Claro. Después, Ahí está. Mirá, sí. después sí se elige el mejor avión entre todos los aviones, el mejor tanque entre todos los tanques y así. Claro. Y ahí sí hay 6 premios específicos de cada categoría. Mirá. Y después de entre esos 6 se elige el mejor del concurso. Así que se puede llevar varios premios. Uno Una se puede maqueta. llevar, sí. Claro. Es muy común llevar una Bueno, maqueta bueno, y llevarse vos más premios que maqueta. Llevas, Mirá vos. llevas 16 años, Sí, 16 años en el club. en el club. Siendo modelista, uno, Toda la vida. Algunos más. Algunos más. digamos. Ese debe ser un momento complicado, el del último premio, porque está bien, si vos vas, todos los helicópteros por acá, todos los bustos por acá, vas eligiendo uno, pero te llega un helicóptero y un busto. Sí. ¿En qué te fijas para decir, el ganador es Y ahí, Pateti? mirá, no voy a dar nombre. Hubo un concurso hace muchos años que
estaban entre un trabajo y otro para elegir el mejor del concurso y no se ponían de acuerdo. Los organizadores, ¿qué dijeron? Los llamaron a fulanito, que era el autor de la maqueta A, a menganito, que era el autor de la maqueta B, decídanlo entre ustedes. Decían eso, cosa nunca vista, ¿no? Claro, y Sí. no, porque, Pero- se te puede dar que te lleguen cosas completamente distintas y es difícil encontrar Claro. una línea por Sí, los donde parámetros poder para jugar poder las determinar dos cuál es la cosas, que gana. A dos veces cosas se- distintas. O entre las categorías también tenés figura, por ejemplo, avión en 48, varios aviones que decís, bueno, ¿por dónde vamos? ¿Cuál le damos este premio? ¿Cuál? Claro, Es difícil, porque sobre todo cuando hay trabajos buenos. Porque a veces tenés trabajo que es mediocre, pero tenés uno que está bueno, entonces se gana fácil. claro. Además, cuando el nivel es parejo, bueno, Ahí se complica. ahí se complica. Y tal cual, cuando vos llegás, que tenés ya el mejor de cada categoría, son 6, y tenés que comparar un barco con un avión, un Claro, avión con el claro. tanque, el ¿Cómo tanque haces con la para no figura. usar el corazoncito y decir, ay, a mí me gustan los barcos? Claro. Claro, ¿cómo, Claro, cómo es que, claro. para, un que gane, momento para que gane el difícil tanque? ese. No, y muchas veces se maneja, che, mira, nunca gana un busto, por decirte algo. Claro. Bueno, está bueno, vamos a darle el premio al busto. Claro. Que eso no No es- menosprecia Porque, los otros no, trabajos. porque también hay que pensar en eso, que todo esto de un club de modelistas, lo que se persigue también es fomentar la actividad, incentivarlos a que sigan. Claro. Los premios son eso, son una caricia para Sí, también es Sí. una medallita, un diploma Claro. y alguna Es- a premio ver, de algún auspiciante, nada más. El premio es un estímulo para seguir estímulo, haciendo lo que a uno le claro, gusta. tal cual. Claro. Lo hablamos recién. O sea, hay gente que se enoja cuando no gana un premio. Es una tontería eso, la verdad. Sí, ya Bueno. sé. Llegamos al final, se nos pasó. Ya pasaron 2 horas. Sí, se nos pasó volando como la valquiria esta que Que gentilmente nos me regalaron. acaba de regalar Santi. Claro. Lástima Bueno. que no es mía, sino. ¿La Por- pasaron bien? Muy Muy bien. bien, muy bien. Bueno, Gracias por la sí, invitación. nosotros aprendimos un montón de cosas, Sí, ¿verdad? sí, muchísimas cosas. Es más, llego ahora y me voy a poner a armar de uno. Nah, yo tengo algunas cositas ahí para Tengo armar, un par de pero aviones para armar, no me voy a tengo tiempo. sentar ahora y los voy a pegar con la gotita. ¿No? Bueno, Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes. por haber estado acá acompañándonos, informando y transmitiendo un poco el conocimiento que ustedes tienen. Así que bueno, le agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando, viendo. Sí. Nos vemos la semana que viene, nuevamente acá en Vorterix Mar del Plata, sábado de 16 a 18 horas en Adictos al Plástico. Bueno, Guille, nos vemos. hasta el fin de semana que viene. Hasta el próximo sábado. Chau, chau. Hasta luego. Nos vemos.